Bienvenidos a Noches Oscuras. Historias de terror de traileros intensas. Apaga la luz y comencemos. Mi nombre es Tomás y llevo más de 2 décadas al volante de un tráiler, recorriendo carreteras que muchos prefieren evitar incluso de día. Lo que voy a relatar no es una leyenda ni un rumor de cantina. Es algo que viví, que me marcó y que desde entonces me persigue incluso cuando cierro los ojos. A veces creo que sigo allí, en aquella carretera vieja hacia Ciudad del Norte, atrapado en aquella noche interminable. Y aunque he intentado olvidarlo, las sombras y los silencios siempre me lo recuerdan. Por eso hoy decido contarlo, con la esperanza de que al decirlo en voz alta algo dentro de mí quede en paz, aunque sé que esa paz quizá nunca llegue. Todo comenzó una noche sin luna, de esas en las que el cielo parece una manta negra sin estrellas. Había salido horas atrás de un almacén al sur, pensando en llegar a una gasolinera para descansar un rato, pero el sueño aún no me vencía. La carretera vieja era la única ruta posible, por un desvío obligado por obras en la autopista principal. No era la primera vez que conducía por allí, pero siempre la había evitado cuando podía. Tenía un ambiente pesado, como si el aire se moviera distinto o como si la misma tierra guardara historias que prefería no recordar. Mientras avanzaba, las luces del camión parecían tragadas por la oscuridad, como si algo las absorbiera. Fue entonces cuando la vi. A un lado del camino, a la altura del kilómetro 23, lo digo así, con todas sus letras, porque jamás olvidaré ese punto exacto, una figura femenina vestida completamente de blanco hacía señas con el brazo, pidiendo que me detuviera. Mi primer impulso fue seguir adelante, pero algo en ella me obligó a frenar. No era compasión, no era curiosidad. Era otra cosa. Una presión en el pecho, una sensación de que si no lo hacía algo peor ocurriría. Reduje la velocidad y detuve el tráiler junto a ella. La joven subió sin decir una sola palabra. No me miró, no preguntó nada. Solo se acomodó en el asiento y dirigió la vista hacia la ventana, como si buscara algo en la oscuridad más allá de los árboles. Su piel era tan pálida que casi brillaba con el tenue reflejo de la cabina, y su vestido, aunque blanco, parecía antiguo, gastado, como si el tiempo hubiera pasado por él muchas veces. ¿A dónde vas?, pregunté, intentando sonar amable, aunque mi voz tembló sin que pudiera evitarlo. Ella no respondió. Su silencio era inquietante, pero no parecía perdido ni confundida. Más bien parecía concentrada en un punto distante, como si esperara ver algo aparecer entre la negrura de la noche. Seguí conduciendo, tratando de calmar mi respiración, convencido de que en cualquier momento hablaría o me pediría que la dejara en algún lugar. Pasaron unos minutos, o tal vez fueron segundos o tal vez una eternidad, no estoy seguro, cuando de pronto levantó un brazo y señaló hacia el bosque, un gesto lento, casi mecánico. Frené de golpe, más por instinto que por obedecerla, y giré mi cabeza para preguntarle qué ocurría. Pero cuando lo hice, el asiento estaba vacío. La piel se me erizó al instante. Sentí un frío que no venía del sistema de ventilación sino de algo más profundo, casi humano, casi presente. Abrí la puerta del camión y bajé, convencido de que tal vez se había arrojado en un descuido, aunque la caída desde la cabina era alta y no había escuchado ningún golpe. Al rodear el tráiler, un olor a humedad y metal oxidado me golpeó. No era un olor normal del bosque, era más denso, más antiguo. Caminé entre la maleza guiado por la sensación de que debía seguir el mismo punto hacia donde ella había señalado. Y entonces lo vi. Entre los árboles, casi devorado por las enredaderas y la tierra, descansaba un automóvil viejo, completamente oxidado, como si hubiera permanecido allí durante décadas. El parabrisas estaba roto, la carrocería hundida, y las puertas casi desprendidas. Me acerqué con cautela, el corazón retumbando en mis oídos. Algo dentro de mí me decía que no mirara dentro, que regresara al camión y huyera, pero otra fuerza, la misma que me obligó a detenerme, me empujó hacia adelante. Al asomarme, sentí que la sangre se me helaba. Allí, en el asiento del copiloto, yacían los restos de una mujer. Su vestido era blanco, idéntico al de la joven que había subido al tráiler. El tiempo había hecho su trabajo en ese cuerpo,
pero lo que más me estremeció fue que, incluso en ese estado, su postura parecía la de alguien que esperaba, alguien que nunca completó su viaje. Algo dentro de mí se quebró al comprender lo imposible. La mujer que había recogido y que había desaparecido sin dejar rastro era la misma que llevaba décadas muerta dentro de ese coche perdido. Retrocedí torpemente, tropezando con la maleza. El frío se hizo más intenso, casi insoportable. Y entonces escuché un susurro justo detrás de mí, tan claro que no podía confundirlo con el viento. «Gracias por llevarme a casa», dijo una voz femenina, suave pero helada. Me paralicé. No tuve el valor de girarme. Algo me tocó el hombro, apenas un roce, pero suficiente para hacer que las piernas se me aflojaran. Corrí hacia el tráiler sin mirar atrás, sin respirar, sin pensar. Cerré la puerta de un golpe y arrancó el motor como si mi vida dependiera de ello, porque así era. Avancé sin mirar los retrovisores, repitiéndome que debía dejar atrás ese lugar, ese bosque, esa presencia. Pero no logré escapar. Mientras la carretera se estiraba frente a mí, sentí que el aire dentro de la cabina cambiaba. Se volvió más pesado, más denso. Un olor a tierra mojada y flores marchitas invadió todo. Y entonces la escuché de nuevo, ahora dentro del tráiler, justo detrás de mi asiento. No debiste dejarme sola. Un llanto suave empezó a llenar la cabina. No era un llanto humano, era algo roto, desesperado, un lamento antiguo que parecía provenir de todos los rincones al mismo tiempo. Intenté acelerar, pero las luces del tablero comenzaron a parpadear y el volante vibró con violencia, como si el camión estuviera perdiendo el control. Sentí una presencia acercándose desde atrás, algo frío que subía por mi espalda como manos invisibles. El parabrisas se empañó de repente, no por calor, sino por una helada que no entendía. Y sobre ese vidrio, desde el interior, apareció una marca. Primero una línea. Luego otra. Luego una palabra escrita con un dedo invisible: «Quédate». Grité, aunque no recuerdo si mi voz salió realmente. El motor se apagó sin explicación. La oscuridad me envolvió. Y en medio de ella, sentí un aliento helado junto a mi oído. «Ahora estás en casa también». Desde esa noche, nadie volvió a verme en la carretera. Dicen que mi tráiler apareció detenido en medio del camino, con las luces apagadas y las puertas cerradas. Dicen que algunos choferes han visto a un hombre conduciendo junto a una joven vestida de blanco por esa misma ruta, justo a la altura del kilómetro 23. Y que cuando intentan acercarse, ambos desaparecen entre la oscuridad. Si estás escuchando esto, si estás leyendo esto, solo puedo decirte algo: evita esa carretera. Evita ese punto. Porque ella sigue allí, buscando a quien la acompañe. Y yo sigo con ella, atrapado para siempre en ese viaje que nunca termina. Si te gusta este contenido, deja tu like y tu suscripción para apoyar a la comunidad. Y gracias. Me llamo Ramiro, llevo años en la carretera, más de los que me gusta admitir, y cada vez que cuento lo que me ocurrió aquella noche siento que mi voz tiembla, como si mi cuerpo recordara un peligro que todavía no se ha ido. No soy un hombre de supersticiones, crecí escuchando historias de aparecidos, brujas, nahuales y espíritus que cazan en el desierto, pero nunca les di importancia. Siempre pensé que eran exageraciones de choferes aburridos que querían sentirse protagonistas de una anécdota. Eso fue hasta que el desierto decidió mostrarme que no todo lo que se cuenta es mentira. Y desde entonces, cada vez que escucho un aullido, aunque sea de un perro lejano, mi piel se eriza y el volante se me resbala entre las manos. Todo ocurrió en una noche sin luna, de esas en las que la oscuridad no tiene capas, solo un peso que cae sobre ti como una manta húmeda. Venía manejando por la autopista desértica, esa que todos conocen pero pocos se atreven a recorrer a solas pasada la medianoche. Los viejos del gremio siempre me decían que no lo hiciera, que había algo en esa zona que perseguía a los camiones, como un depredador esperando a que uno bajara la guardia. Yo me reía, porque ¿qué podía haber en el desierto que un tráiler no dejara atrás con el simple rugido del motor? Pero esa noche, por orgullo, por prisa o por simple imprudencia, decidí seguir adelante. Había salido tarde del almacén,
y si quería entregar la carga a tiempo tenía que recorrer esa ruta sin detenerme. No me gustaba, pero no tenía otra opción. La carretera parecía no tener fin. Solo arena, piedras y un viento que soplaba con un sonido extraño, como si su voz se quebrara por momentos. A veces creía escuchar palabras en ese murmullo, pero de inmediato me decía que era el cansancio jugándome trucos. El tablero marcaba una velocidad constante, el motor vibraba como debía y mis manos intentaban mantenerse firmes, aunque una sensación creciente de inquietud me invadía. El aire dentro de la cabina estaba cargado, pesado, como si un calor extraño se hubiera acumulado allí, pese a que la ventana entreabierta dejaba entrar corrientes frías y secas. De pronto, un ruido rompió el silencio. Fue como un golpe en la parte trasera del tráiler, fuerte, seco, tan violento que casi me hizo soltar el volante. Mi primer pensamiento fue que quizá había atropellado algo, un burro extraviado, un perro salvaje, tal vez una llanta suelta de algún vehículo abandonado. Pero la carretera estaba completamente despejada y el golpe se sintió demasiado vivo. Como si algo hubiera saltado hacia la caja del tráiler y hubiera caído encima con todo su peso. Mis ojos se fueron a los retrovisores. Al principio no vi nada. La oscuridad detrás del camión era tan espesa que parecía un muro. Sin embargo, después de unos segundos, cuando el corazón ya me latía con fuerza, escuché un sonido que no venía del motor ni del viento. Era un aullido. No uno normal, no uno que podría atribuir a un coyote o a un perro salvaje. Era algo más profundo, más grave, un sonido gutural que vibró en los cristales del tráiler y que me recorrió la columna vertebral como un zarpazo invisible. Jamás había escuchado algo así. No era el aullido de un animal, era una especie de lamento mezclado con rabia, como si algo estuviera hambriento, como si estuviera anunciando que me había encontrado. Respiré hondo, tratando de pensar con claridad, pero entonces el retrovisor del lado izquierdo vibró de una manera imposible de ignorar. No era el viento. Algo corría junto al tráiler, algo rápido, enorme, y que avanzaba a la misma velocidad que yo. Acerqué el rostro al espejo, sin atreverme a frenar, y entonces lo vi. Una silueta. Una figura de 4 patas, pero demasiado alta, demasiado larga, demasiado fuerte para ser un animal normal. Su cuerpo parecía moverse como una sombra viva, estirándose, encogiéndose, retorciéndose. Cada zancada dejaba tras de sí una estela oscura, casi líquida, como si absorbiera la luz del camino. No pude distinguir ojos, pero sí su forma, o lo que intentaba ser una forma. Tenía la complexión de un coyote, pero multiplicada, distorsionada, pervertida. Era un coyote, y no lo era. Su piel no era piel, era oscuridad pura, como humo comprimido, como niebla densa hecha criatura. Mi pie tembló en el acelerador. No sabía si ir más rápido o simplemente rezar para que desapareciera. Pero la criatura no solo me seguía, se acercaba. En un instante saltó, un movimiento tan rápido que apenas pude verlo, y aterrizó en la parte trasera del tráiler con un impacto que hizo que la estructura entera chirriara. Sentí como el peso adicional hacía que las llantas traseras perdieran por un segundo la adherencia al asfalto. El tráiler se ladeó, y tuve que usar toda mi fuerza para mantenerlo en línea recta. El corazón me golpeaba dentro del pecho, como si quisiera escapar antes que yo. Quería gritar, pero la garganta se me había cerrado. Pensé en frenar, pero estaba convencido de que si me detenía esa cosa saltaría a la cabina y me arrancaría la vida. Pensé en acelerar, pero ¿y si lo provocaba? ¿Y si eso era justo lo que quería? Entonces el ruido empezó. Un rasguño. Un sonido de garras recorriendo el techo. No eran garras normales, se sentía como si el metal estuviera siendo quemado, desgarrado y moldeado al mismo tiempo. Un chirrido agudo atravesó mis oídos, tan fuerte que tuve que apretar los dientes para no perder el control. La criatura caminaba sobre el techo. La sentía. Cada paso hacía que la cabina vibrara, como si el camión fuera una caja débil frente al peso de aquel ser. El ruido avanzaba, acercándose hacia la parte delantera. Y en ese instante, tomé la decisión que marcó mi destino. Apreté el acelerador hasta el fondo. El motor rugió, los neumáticos chillaron,
y el tráiler se lanzó hacia adelante como si quisiera romper la barrera del sonido. La criatura se tambaleó encima, lo supe por el golpe seco que se escuchó en el metal. Pero no cayó. No se fue. Solo se aferró más fuerte, como si hubiera esperado que yo hiciera exactamente eso. La velocidad aumentó tanto que la carretera comenzó a perder nitidez ante mis ojos. Las líneas se volvieron borrosas, la vibración de la cabina casi insoportable. De pronto, todo silencio. El peso desapareció. El sonido de las garras se detuvo. La criatura ya no estaba. O al menos eso creí. Seguí conduciendo durante varios minutos, incapaz de detenerme. Mi respiración era agitada, desordenada, como si hubiera estado corriendo. Sentía un sudor frío recorrerme la espalda. Finalmente, cuando creí estar lo suficientemente lejos, vi las luces de una gasolinera al lado del camino. Era pequeña, casi abandonada, pero tenía vida. Un lugar donde podría sentirme seguro. O eso pensé. Entré al estacionamiento y detuve el tráiler cerca de la bomba más cercana. Mis manos aún temblaban. Bajé de la cabina apoyándome en la puerta porque mis piernas parecían gelatina. Caminé hacia la tienda, esperando que un vaso de agua fría o un café me devolvieran la cordura. Pero antes de llegar, noté que los trabajadores me estaban mirando. No era una mirada casual. Era una mezcla de horror, incredulidad y pánico. Uno de ellos, un joven con uniforme azul manchado de aceite, levantó un brazo tembloroso y señaló hacia el tráiler. «Oh, oye», balbuceó. ¿Qué traes ahí?» Me giré. Y lo vi. Sobre la caja del tráiler, justo en la parte superior donde la criatura había caminado, había 4 marcas enormes, profundas, incandescentes. Eran líneas perfectamente paralelas, como si unas garras del tamaño de un ser imposible hubieran rasgado el metal. Pero lo peor no era eso. Seguían humeando. Un humo oscuro, espeso, que salía de las marcas como si acabaran de ser grabadas por fuego infernal. El aire alrededor vibraba, como si el calor aún las rodeara, aunque al tocarlas, sí, lo hice, en un impulso estúpido, estaban heladas. Tan frías que casi me queman la piel. No fue un animal, dijo uno de los empleados, retrocediendo con miedo. Sea lo que sea, te siguió. No supe qué responder. No sabía cómo explicar algo que ni yo entendía. Quise subir al tráiler, arrancar y desaparecer, pero entonces, el aullido volvió a escucharse. No venía del desierto, ni del edificio, ni del techo. Venía de debajo del tráiler. Los empleados corrieron al interior de la tienda, cerrando la puerta de un portazo. Yo retrocedí. Mis piernas no querían moverse, pero lo hicieron. El aullido retumbó de nuevo, esta vez acompañado de un golpe metálico, como si algo raspaba la parte inferior del camión. Sentí el frío subir por mis pies, como si el suelo estuviera siendo drenado de calor. Y entonces la sombra apareció. Emergió por un costado del tráiler, arrastrándose primero como un líquido oscuro que se estiraba. Luego tomó forma. 4 patas largas, delgadas, con extremidades imposibles. Un torso que se elevaba lentamente. Una cabeza alargada, puntiaguda, como la de un coyote deformado, pero sin ojos visibles, solo cavidades profundas donde la oscuridad parecía moverse. La criatura me olió. Sí, la escuché aspirar el aire, como si quisiera reconocerme, memorizarme, reclamarme. Y luego abrió lo que supuse era su boca. De allí no salió un rugido. Salió mi nombre. Ramiro. Mi corazón casi se detuvo. La voz era humana, pero rota, como si hubiera sido arrancada de la garganta de alguien agonizante. Di un paso atrás. Después otro. Pensé correr, pero mis piernas no reaccionaban. La criatura avanzó hacia mí, su sombra extendiéndose como un manto oscuro. Re. Apreté los ojos. Recé. Grité sin sonido. Y cuando sentí su aliento helado a centímetros de mi rostro, supe que era el final.
Lo último que escuché antes de que todo se volviera negro fue el crujido del metal de mi tráiler siendo destrozado, y un aullido tan profundo que sentí como me atravesaba el alma. Dicen que encontraron el tráiler vacío días después, a varias millas de aquella gasolinera. Dicen que estaba cubierto de marcas de garras nuevas, como si algo lo hubiera perseguido durante horas. Dicen que en la cabina encontraron mi gorra, mi cartera, mi termo, pero no a mí. Dicen que algunos traileros han visto, en ciertas noches sin luna, a una criatura correr junto a sus camiones, con la forma de un coyote gigantesco hecho de sombras, y que sobre su lomo, como si fuera parte de su cuerpo, va un rostro humano, pálido, con los ojos abiertos de par en par. Mi rostro. Si alguna vez conduces por esa autopista desértica pasada la medianoche, no disminuyas la velocidad, no escuches los aullidos y, sobre todo, no mires por el retrovisor. Porque si lo haces, quizá me veas. Y si me ves, ya no escaparás. Llevo tanto tiempo manejando en la frontera que ya no sé cuántos amaneceres he visto desde un parabrisas sucio ni cuántos kilómetros he dejado atrás sin siquiera recordarlos. Pero lo que sí recuerdo, con una claridad que me enferma y que me pesa cada vez que agarro un radio, es la noche en la que descubrí que algunas voces nunca deberían escucharse, porque no vienen del lugar que imaginarías. Lo que voy a contar no es un chisme del gremio ni una leyenda de gasolinera, es algo que viví en carne propia. Algo que aún me sigue persiguiendo cada vez que la aguja de mi radio se acerca a la frecuencia maldita, la 7.23. Siempre usé esa frecuencia para mantenerme despierto durante mis rutas nocturnas. Era un punto de encuentro entre traileros que cruzaban la frontera, un pequeño refugio en el desierto donde podíamos hablar, contarnos historias, avisarnos de retenes improvisados, peligros o simplemente compartir una broma para evitar que el sueño nos jugara una mala pasada. En la soledad de la carretera, una voz conocida podía hacer la diferencia entre seguir adelante o quedarte dormido al volante. Pero esa noche, ninguna voz me resultó familiar. Recuerdo perfectamente que el cielo estaba tan oscuro que parecía que alguien había apagado todas las estrellas. Venía avanzando por una recta interminable, la clase de tramo donde uno tiene que pelear constantemente contra el aburrimiento y el cansancio. Había estado escuchando música, pero el cansancio me hizo buscar compañía, así que tomé el micrófono del radio y giré la perilla hasta llegar a la frecuencia de siempre. La 7.23 soltó un chasquido de estática, como si despertara de un sueño profundo. Esperaba escuchar la voz de alguno de los muchachos que solían andar por esas rutas, pero en lugar de eso escuché otra cosa. Una voz distorsionada, casi ahogada por un ruido extraño, como si estuviera sumergida bajo el agua o atrapada dentro de la estática misma. «Ayuda», dijo. Un latido de silencio. Luego añadió, «Por favor, ¿alguien me copia?». Me quedé inmóvil. La voz tenía algo perturbador, algo que no sabía explicar. No era el tipo de distorsión provocada por interferencias normales. Era más bien como si la voz no estuviera diseñada para viajar por una radio, como si fuera un sonido fuera de lugar, deformado. «Aquí Mario», respondí, intentando sonar normal. «¿Te copio? ¿Estás bien? ¿Qué sucede?». Hubo un zumbido largo, pesado, cargado de un ruido casi orgánico. Luego la voz regresó. «No cometan mi error, escúchenme todos, no tomen la desviación a la brecha fantasma». Me quedé frío. No entendía nada. «¿Cuál desviación?», pregunté. «No hay nada así en esta ruta». La voz volvió a sonar, pero esta vez más débil, como si estuviera perdiendo fuerza. «No entren, todavía estoy atrapado, no ignoren esto». La estática lo devoró. Golpeó mis oídos como un estallido. Solté el micrófono con un sobresalto, sintiendo que el corazón me golpeaba el pecho desde dentro. Lo primero que pensé fue que alguien estaba jugando una broma cruel. Luego pensé en la posibilidad de que un chofer estuviera herido o perdido. Revisé el mapa que llevaba doblado en la guantera, lo despliegué sobre la luz tenue del tablero y busqué cualquier brecha, cualquier desviación, cualquier camino alternativo. Nada. Ni una sola ruta con ese nombre. Ni siquiera un sendero de tierra que pudiera confundirse. Pero fue entonces cuando algo iluminó el camino frente a mí.
Una señal improvisada. Un par de tablas clavadas en forma de flecha, reflejando la luz de mis faros. Eran viejas, carcomidas, pero brillaban como si alguien las hubiera puesto allí apenas minutos antes. Y apuntaban hacia una salida de tierra que jamás había visto, una abertura entre matorrales que no aparecía en el mapa ni en ningún recorrido oficial. La brecha fantasma. Tragué saliva. Me sudaban las manos. La voz del radio seguía dándome vueltas en la cabeza, como si estuviera metida dentro de mi cráneo. No entres, todavía estoy atrapado. Me dije que era mejor ignorarlo. Mejor seguir. Mejor no caer en locuras. Porque si me detenía a pensar demasiado en lo que había escuchado, tal vez habría considerado lo imposible. Así que respiré profundo, mantuve firme el volante y seguí de largo. No tomé la desviación. Y en ese momento, el radio volvió a activarse. Pero no era la voz distorsionada. Esta vez era una voz limpia. Perfectamente clara. Sin interferencias. Sin ecos. Sin ruidos imposibles. ¿A quién le hablas, Mario?, preguntó aquella voz. Esa frecuencia está muerta hace años. Me paralicé. Reconocí esa voz. Era la de un operador de la estación de radio que solía trabajar hace tiempo, un hombre amable, siempre dispuesto a platicar, siempre con un chiste nuevo bajo la manga. Era la voz de Ernesto. Un colega que había muerto hacía más de una década cuando su camión se volcó en un tramo solitario del desierto. La aguja del radio parpadeó. La frecuencia 7.23 se congeló un momento, como si el aparato entero dudara entre funcionar o apagarse. Ernesto, logré decir, con la garganta seca. ¿Cómo estás hablando? La voz respondió con un tono extraño, casi como si estuviera sonriendo del otro lado. No deberías estar aquí, Mario. No deberías escuchar estas voces, no deberías responderles. Mi piel se erizó. ¿Qué está pasando? La estática explotó. Fue como si cientos de voces intentaran hablar al mismo tiempo. Mi cabeza empezó a doler, un zumbido insoportable se apoderó de mis oídos, y el radio chisporroteó como si fuera a incendiarse. En ese instante, la pantalla del radio, que llevaba años rota y sin retroiluminación, se encendió de golpe. Una luz verde pálida dibujó una imagen. Creí que era un error, un mal contacto, pero no. Era una fotografía. La fotografía de la estación de radio donde trabajaba Ernesto. Él aparecía sentado frente a una mesa llena de paneles, antenas y micrófonos, pero algo en la imagen no tenía sentido. Era la misma ropa que llevaba el operador. El mismo fondo. La misma posición. El mismo hombre. La misma cara. La misma expresión. Era él, exactamente como sonaba por radio, exactamente como había muerto hace tantos años. La foto vibró, y de pronto, la imagen cambió. Ya no era Ernesto. Era otro hombre. El rostro estaba borroso, o quizá deformado por interferencia. Solo podía distinguir sus ojos, desesperados. Rojos. Como si llevara horas gritando desde dentro del aparato. Su voz volvió. Mario, no debiste ignorarme, no debiste dejarme en la brecha, ven, ayúdame. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, denso, como si estuviera respirando polvo o ceniza. Un frío extraño se filtró por la ventana cerrada. Los faros del tráiler parpadearon y por un segundo pensé que el motor se apagaría. La brecha apareció a mi derecha otra vez. Aunque ya había pasado kilómetros atrás. La misma señal improvisada. La misma apertura en los matorrales. La misma invitación maldita. Y esta vez, algo se movía dentro. Una sombra que no tenía forma definida. Una silueta que parecía avanzar hacia el borde del camino, como si esperara que me detuviera, como si supiera que había escuchado sus llamadas. El radio crujió. Entra, ven conmigo, sigo atrapado aquí, ayúdame a salir. La voz cambió. Se volvió más grave. Luego más aguda. Luego ambas al mismo tiempo. Era como si muchas voces estuvieran fusionadas en una sola.
como si algo intentara imitar un tono humano y fallara. Entonces escuché la voz de Ernesto otra vez. Mario, no te detengas. No mires. No escuches. Sigue. No sabía qué hacer. Las dos voces competían dentro de mi cabeza. Una era suplicante. La otra era urgente. El miedo me había paralizado tanto que ni siquiera sentía mis manos sobre el volante. La brecha volvió a iluminarse con un destello extraño. La sombra avanzó. Y el motor del tráiler se apagó completamente. Me quedé a oscuras. En silencio. Y entonces, la puerta del copiloto se abrió sola. Muy lentamente. Como si algo invisible hubiera subido al camión. Se escuchó un susurro justo a mi lado, tan helado que me congeló la nuca. Gracias por no abandonarme esta vez. Grité. Intenté abrir mi puerta, pero algo la sostuvo desde afuera. El radio empezó a emitir voces sin control, todas mezcladas, todas gritando, todas pidiendo ayuda, todas condenadas. La fotografía del operador parpadeó una última vez, mostrando ahora un rostro que no reconocía, un rostro deformado por la desesperación, que parecía estar presionando desde dentro del aparato para salir. La voz final que escuché fue la de Ernesto, suave, casi triste. No debiste responder, ahora también te quedas en la frecuencia. Todo se volvió negro. Dicen que mi tráiler fue encontrado a la orilla de la carretera, con el motor intacto y las puertas cerradas desde adentro. Dicen que el radio no funcionaba, pero aún emitía un zumbido constante, como si alguien intentara hablar desde una distancia infinita. Dicen que algunos traileros, cuando pasan cerca del desvío, escuchan una voz en la 7.23 que suena como la mía, pidiendo ayuda, suplicando que no tomen la brecha fantasma. Y dicen que si no le respondes, la voz se vuelve más fuerte, más insistente, más enojada. Porque ahora yo también estoy atrapado allí. Entre arenas donde no debería haber caminos. Entre sombras que no deberían tener forma. Entre frecuencias que nunca deberían encenderse. Si alguna vez escuchas la 7.23, no contestes. No digas tu nombre. No preguntes quién es. Porque podría ser yo. O podría ser lo que me encontró. Y si respondes, jamás saldrás de la frecuencia. Mi nombre es Eugenio y llevo más de media vida recorriendo carreteras que muchos evitarían incluso durante el día. He visto cosas que otros llamarían alucinaciones, he escuchado relatos que cualquiera tildaría de locuras de camionero viejo, pero juro que lo que voy a contar ahora, lo que viví en ese camino olvidado, fue completamente real. Desde aquella noche, ya no puedo hablar de carreteras solitarias sin sentir que algo, o alguien, me está escuchando. Quizás sea porque, desde entonces, siento que ya no viajo solo. Y si estás escuchando esto, solo te pido una cosa, presta mucha atención, porque yo no supe leer las señales y ahora estoy pagando el precio. Esta es la historia de cómo terminé encontrando una gasolinera que no existía, y cómo esa gasolinera terminó encontrándome a mí. Recuerdo que esa jornada había comenzado con un calor sofocante. Mi ruta bordeaba un tramo árido que conocía desde hacía años, un lugar donde solo el viento parecía tener vida. Conocía cada curva y cada recta, cada desperfecto del asfalto. Era un trayecto que me tranquilizaba, porque en medio de esa soledad absoluta, uno siente que controla su destino. O al menos, eso creía yo hasta aquella noche. Llevaba varias horas manejando cuando noté que el indicador de combustible bajaba más rápido de lo normal. Sabía que la gasolinera más cercana estaba demasiado lejos, y aunque calculé que el combustible alcanzaría, las cosas no salieron así. La aguja seguía descendiendo de forma inquietante. No había nada alrededor, no había señales, no había luces, no había otra alma en la carretera. Solo yo, mi tráiler y el sonido del motor que comenzaba a esforzarse más de lo debido. Cuando el tanque estaba prácticamente en reserva, vi algo que no debería haber estado allí. A un costado del camino, iluminada por una luz amarillenta que contrastaba con la negrura del paisaje, apareció una pequeña gasolinera. Parecía salida de otra época, con bombas viejas de metal curvado,
un techo de láminas oxidadas y un letrero tenue que parpadeaba como si a duras penas recordara cómo debía funcionar. Frené con alivio, aunque también con una sensación extraña, la sensación de que algo no encajaba. El lugar estaba demasiado silencioso. Incluso para una estación tan apartada, faltaba algo. No había insectos rondando la luz, no se escuchaba viento, no había ruidos mecánicos de refrigeradores o compresores. Era como si la gasolinera hubiera sido colocada ahí a la fuerza, como si no perteneciera realmente al paisaje. Aún así, necesitaba combustible, y mi necesidad era más grande que mi incomodidad. Estacioné junto a una de las bombas y esperé a que apareciera alguien. Y apareció. Una anciana de piel tan pálida como ceniza salió lentamente desde el pequeño cuarto que hacía de oficina. Caminaba despacio, apoyando cada paso como si el suelo le ofreciera resistencia. Su ropa era anticuada, un vestido sencillo de tonos desvaídos, y su expresión era una sonrisa fija, casi petrificada. No me dijo una sola palabra. Solo se acercó y comenzó a llenar el tanque como si lo hubiera hecho toda la vida. Intenté conversar con ella, romper ese silencio incómodo, pero no reaccionaba más que con pequeños movimientos de cabeza. Sus ojos, sin brillo alguno, no parecían enfocados en mí, sino en algún punto detrás de mi espalda. Varias veces me giré para ver qué miraba, pero allí solo estaba la oscuridad impenetrable de la noche desértica. Cuando terminó, me extendió un pequeño papel. Era un ticket amarillento, casi quebradizo. Lo tomé pensando que era solo un recibo viejo, pero no quise revisarlo ahí. Pagué, ella asintió con su sonrisa inmutable y me despedí con un gesto. No respondió, solo me siguió con la mirada mientras subía al tráiler. Esa mirada me perseguiría mucho tiempo después. Retomé el camino intentando dejar atrás la sensación de que algo estaba profundamente mal. Sin embargo, al mirar por los espejos retrovisores, noté que la gasolinera se veía más vieja desde la distancia, como si se desmoronara frente a mis ojos. Y entonces sucedió algo extraño, la luz amarillenta que iluminaba el lugar comenzó a parpadear con mayor intensidad y, finalmente, se apagó por completo. Cuando volví a mirar, ya no había nada. Ni luz. Ni edificio. Ni bombas. Solo oscuridad. Pensé que quizá era el cansancio, que necesitaba dormir. Seguí manejando hasta la siguiente parada habitual, dormí unas horas y traté de no pensar en lo ocurrido. Pero al día siguiente, al regresar por la misma carretera, reduje la velocidad al llegar al tramo donde debería estar la gasolinera. Y allí no había absolutamente nada. No solo no estaba la estación, sino que en su lugar había un terreno oscuro, quemado, con restos ennegrecidos que parecían haber sido consumidos por un incendio hacía muchas décadas. Me detuve, bajé y caminé sobre el terreno chamuscado. El olor a ceniza antigua aún flotaba en el ambiente. Lo que veía no coincidía con lo vivido la noche anterior. Esa gasolinera no pudo haber sido una construcción nueva ni funcional. Parecía haber desaparecido hacía muchísimo tiempo, quizá antes incluso de que yo hubiera nacido. Con el corazón latiendo rápido, saqué el ticket que me había dado la anciana. Y aquí fue donde el terror comenzó de verdad. El papel estaba todavía más amarillento que la noche anterior. Como si hubiera envejecido décadas en cuestión de horas. La tinta casi no se veía, pero aún podía leerse la fecha escrita, 1974. Me quedé paralizado. No tenía sentido. No era una copia nostálgica ni un recibo reciclado. Era un ticket auténtico, de 50 años atrás. Y abajo, como si alguien lo hubiera escrito con una caligrafía demasiado cuidadosa, se leía, Estación del Camino Perdido, gracias por regresar. Regresar. Esa palabra hizo que sintiera un escalofrío desde la nuca hasta la espalda baja. ¿Regresar? ¿A dónde? Yo jamás había estado allí. O, al menos eso creía. Guardé el ticket y me obligué a salir de ese terreno acelerando como si alguien me persiguiera. Pero mi alivio duró muy poco. Esa noche, por primera vez en años, decidí no continuar la ruta. Me hospedé en un pequeño motel de carretera donde me conocían bien. Sin embargo, algo no me dejaba dormir.
En cuanto apagaba las luces, el silencio se volvía tan pesado que sentía que alguien estaba de pie en la habitación. No escuchaba pasos, pero escuchaba una respiración tenue, como la de una persona muy anciana, lenta, irregular, casi jadeante. Me cubrí la cabeza con la cobija, deseando que fuera solo mi imaginación. Pero entonces, el sonido que no quería oír llenó la habitación. 3 golpes suaves. 3 golpecitos contra el vidrio de la ventana. No los ignoré. En lugar de asomarme, encendí todas las luces y me quedé despierto hasta el amanecer, sin atreverme a mirar hacia afuera ni una sola vez. Cuando por fin salió el sol, bajé a recepción. La dueña del motel, una mujer robusta y amable, me preguntó si estaba bien. Le conté lo sucedido. Esperé que se riera o dijera que algún bromista había pasado por ahí. Pero no fue así. Se puso pálida. Me dijo que hacía muchos años, antes de que yo siquiera comenzara a manejar, existía una gasolinera llamada Estación del Camino Perdido, manejada por una mujer mayor que vivía sola. Un incendio la consumió por completo después de que varios viajeros denunciaran que la anciana aparecía en mitad de la carretera intentando detener autos. Decían que pedía ayuda, que decía que algo se había despertado en las profundidades de su terreno. Una noche, el fuego arrasó con todo y la mujer murió atrapada dentro. La estación nunca fue reconstruida. Cuando le conté que yo había estado ahí, la mujer retrocedió un paso, mirándome como si yo fuera un fantasma. Me dijo que no quería problemas, que no quería escuchar más, que algunos lugares deberían permanecer muertos. Aún temblando, salí del motel y regresé a mi tráiler. Allí me aguardaba la segunda señal de que algo me estaba siguiendo. En la puerta del conductor, grabado con una especie de herramienta afilada, había un mensaje compuesto por letras torcidas, como si lo hubiera escrito alguien con manos temblorosas: aún no te has ido. Intenté convencerme de que algún bromista lo había hecho durante la noche, pero sabía que no era así. Nadie sabía de la gasolinera. Nadie sabía que yo había detenido allí. Nadie. Conduje decidido a alejarme de ese tramo para siempre. Quería terminar la ruta, entregar la carga y no regresar jamás. Pero por más kilómetros que avanzaba, la sensación de ser observado crecía. A veces veía sombras cerca del arcén. Otras veces, un destello amarillento aparecía en el retrovisor, como la luz de aquella estación desaparecida. Y entonces, una noche, mientras atravesaba un tramo especialmente oscuro, el motor comenzó a fallar. El indicador de combustible volvió a bajar bruscamente. Una niebla densa surgió de la nada. Frené. Y supe, antes de siquiera mirar por la ventanilla, que no estaba solo. A unos metros, entre la bruma, vi la silueta de la anciana. Vestía lo mismo. Estaba inmóvil, con la misma sonrisa petrificada. Pero esta vez, sus ojos sí estaban fijos en mí. Quise arrancar. El motor no respondió. La anciana levantó una mano y señaló hacia mi tráiler. Solo eso. Y en ese instante, el ticket que llevaba guardado comenzó a arder solo. No en llamas visibles, sino consumiéndose desde los bordes como si el tiempo lo destruyera aceleradamente. Me invadió un terror tan profundo que supe que aquello no era un simple espíritu. Algo más me había marcado. La anciana dio un paso hacia mí. Otro. Y otro. Cada vez que avanzaba, la bruma se movía con ella, como si respirara a su ritmo. Yo intenté salir por la puerta contraria, pero estaba trabada. Golpeé los vidrios, grité, supliqué. Nada funcionaba. Cuando la anciana colocó su mano sobre la ventanilla, ésta se empañó como si un frío antinatural la poseyera. Y luego dibujó con un dedo una sola palabra. Regresa. El motor del tráiler rugió repentinamente, como si algo invisible lo hubiera obligado a encender. Las luces se apagaron y encendieron unas 5 veces. Y entonces, en el retrovisor, vi la gasolinera. Allí. Iluminada. Intacta. Esperándome. No quería regresar. No quería. Pero mis manos comenzaron a moverse solas. Giré el volante. Aceleré en dirección a esa luz amarilla.
La anciana desapareció de la ventanilla, pero su risa, una risa suave, desgastada, enfermiza, comenzó a llenar la cabina, envolviéndome como telarañas. Cuando llegué al lugar donde la estación debería estar, todo se volvió oscuro. El motor se apagó. Las luces murieron. El silencio regresó. Y solo alcancé a ver, frente a mí, la silueta de la anciana abriendo la puerta lentamente. No recuerdo mucho después de eso. Solo voces, sombras moviéndose a mi alrededor, manos frías tocando mi rostro, un susurro repitiendo una y otra vez que había vuelto a casa. Dicen que cuando me encontraron, mi tráiler estaba detenido en medio de un terreno quemado. Yo estaba dentro, inmóvil, con los ojos abiertos. No hablaba. No respondía. Solo sostenía entre mis dedos un ticket amarillento que decía, gracias por regresar. Ahora alguien más conduce mi vehículo. Pero yo sigo aquí, escuchando. Esperando. Porque sé que tarde o temprano, la estación del camino perdido volverá a aparecer. Y cuando eso ocurra, no estaré solo. Habrá otro conductor. Otro que se quede sin combustible. Otro que vea esa luz amarillenta en la oscuridad. Y entonces, como la anciana hizo conmigo, yo también podré decirle: gracias por regresar. Sé que muchos creen que los camioneros inventamos historias para espantar, para entretener o para justificar el cansancio de la carretera. Pero lo que estoy a punto de relatar no tiene nada de inventado. Ojalá pudiera decir que es una exageración. Ojalá pudiera decir que todo fue producto del sueño o del estrés. Pero no. Lo viví con mis propios ojos, o al menos con los que me quedaban en aquel momento, los que aún podían ver lo que se escondía en las sombras de un espejo que jamás debí transportar. Y si estás escuchando o leyendo esto, solo te pido que jamás aceptes un viaje sin saber qué llevas detrás. Yo lo hice, y ahora estoy marcado. Esta es la verdad de lo que pasó con la carga prohibida que me cambió la vida, o mejor dicho, que me la quitó. Todo empezó una noche aparentemente normal, en un pequeño paradero donde los camioneros solíamos recibir encargos urgentes. Era uno de esos lugares donde nadie pregunta más de lo necesario, donde quienes pagan bien siempre encuentran quien acepte. Yo necesitaba el dinero. Un hombre de traje oscuro, demasiado formal para un sitio así, se acercó a mi mesa. Llevaba un maletín y un perfume frío, como si hubiera salido recién de un cuarto sin ventanas. Me llamó por mi nombre antes de que yo siquiera lo dijera. Y entonces supe que sabía más de mí de lo que debía. Me ofreció un trabajo sencillo, según él, transportar una caja grande, sellada con remaches gruesos de metal antiguo. El único requisito era no detenerme bajo ninguna circunstancia. Ninguna. Ni accidentes, ni policías, ni fallas mecánicas, ni tormentas. Nada. Me pagaría el doble de lo que solía ganar en un mes por un solo viaje de una noche. Acepté sin pensarlo demasiado, aunque una parte de mí sintió una punzada de desconfianza, como un pequeño eco en la cabeza que me decía que algo estaba fuera de lugar. La caja estaba instalada dentro de la caja del tráiler, ocupando casi todo el ancho. Parecía hecha de un metal oscuro, quizás hierro o algo similar, aunque tenía un brillo extraño que no se parecía a ningún material que hubiera transportado antes. No tenía etiquetas, ni instrucciones, ni nada que indicara su contenido. Solo una superficie fría y rugosa que no reflejaba la luz. Subí a la cabina, encendí el motor y comencé el trayecto. La noche estaba tranquila, demasiado silenciosa incluso para esa carretera secundaria que cruzaba un tramo desértico. No había luna. No había estrellas. Era como si el cielo hubiera decidido no iluminar nada durante ese viaje. Durante la primera parte del recorrido, nada raro ocurrió. Pero entonces, pasada algo que calculo sería la mitad del trayecto, escuché un pequeño golpe. Pensé que era solo la vibración del camino. Luego vino otro golpe. Más fuerte. Tan fuerte que sentí la vibración recorrer el piso de la cabina. Miré por el espejo retrovisor interno, ese pequeño cristal que me permitía ver la parte frontal de la caja del tráiler. Todo estaba oscuro, pero la silueta rectangular de la caja se veía allí, inmóvil. O al menos eso pensé.
No quería detenerme. Recordé la regla, no parar por nada. Por nada. Pero los golpes comenzaron a hacerse más insistentes. Primero suaves, luego en ráfagas, como si algo dentro estuviera empujando desesperadamente para salir. Era un golpe metálico, profundo, no humano. El tipo de sonido que no quieres escuchar cuando estás solo en una carretera vacía, llevando una carga de origen desconocido. Tragué saliva. Mi corazón comenzó a acelerar. La caja se movió. No era imaginación. La vi desplazarse apenas unos centímetros dentro del tráiler, rasgando el piso de metal. Luego se sacudió otra vez, más violenta, como si algo enorme estuviera intentando abrirse camino desde el interior. Yo quería seguir conduciendo. Lo juro. Pero la adrenalina hizo que mis manos temblaran en el volante. La respiración se me volvió corta. Y al final, cometí el error que selló mi destino. Frené. El tráiler se sacudió cuando la carga se movió una última vez. Apagué el motor sin pensarlo, como si eso pudiera darme control sobre la situación. Bajé de la cabina sintiendo que mis pasos eran demasiado ligeros, como si mis piernas no quisieran sostenerme. Caminé hacia atrás, hacia la puerta del tráiler, con la garganta seca. La noche estaba tan quieta que podía escuchar mis propios latidos retumbando en mis oídos. Abrí la puerta lentamente. El interior era un abismo oscuro. Apunté con la linterna y vi la caja. Estaba abollada en varios puntos. Cada golpe había quedado marcado como si hubiera sido hecho desde dentro por algo con fuerza descomunal. Y entonces, sin que yo tocara nada, sin que hiciera el más mínimo movimiento, los remaches comenzaron a aflojarse solos. Uno saltó con un chasquido seco. Luego otro. Y otro. La tapa se abombó hacia afuera, como si respirara. Retrocedí un paso, pero mis pies se enredaron y casi caigo. La tapa se abrió lentamente, sin ruido. Y adentro, no había nada. Nada excepto un espejo antiguo, tan grande como la caja misma. Un espejo de marco de madera oscura tallada, con figuras que parecían retorcerse entre sí. Su superficie estaba pulida, limpia, como si alguien la hubiera cuidado durante siglos. La linterna tembló en mi mano. Me acerqué un poco más, aunque cada parte de mi cuerpo me imploraba que me marchara. Miré el reflejo. Y me congelé. Porque el espejo no reflejaba lo que tenía frente a él. No reflejaba la caja. No reflejaba la pared del tráiler. No reflejaba mi rostro. En su superficie, solo se veía la carretera oscura. Y detrás de mí, una figura alta. Muy alta. Con los brazos más largos que cualquier persona normal, y sin rostro. Solo una superficie lisa, vacía, negra, como un hueco en la realidad. Estaba de pie tan cerca de mí que, si realmente hubiera estado ahí, debería haber sentido su respiración en mi nuca. Pero no sentí nada. Me giré de inmediato. La linterna alumbró el interior del tráiler. No había nadie detrás de mí. Ni figura, ni sombra, ni nada. Solo el eco de mi respiración agitada. Volví a mirar el espejo. Y la figura ya no estaba fuera del tráiler. Ahora estaba adentro. Dentro del reflejo, la criatura ocupaba casi todo el espacio del tráiler. Sus brazos alcanzaban el techo, sus dedos largos como cuchillas apuntaban hacia mí. Su cabeza sin rostro estaba inclinada, como si me estudiara. Como si esperara a que yo hiciera el movimiento equivocado. Di un paso atrás, pero algo me lo impidió. El espejo tembló. No, no tembló. Respiró. La superficie se onduló como agua negra. Y entonces una de esas manos largas salió apenas 1 centímetro del marco. Solo 1 centímetro. Pero suficiente para que yo entendiera que aquello no era una ilusión. Que aquello podía cruzar. Que aquello quería cruzar. Grité. No sé cómo cerré la puerta del tráiler, pero lo hice. Corrí hacia la cabina, tropezando, jadeando, rezando cosas que ni siquiera sabía que sabía. Encendí el motor. Aceleré como si mi vida dependiera de ello. Y dependía. Lo sabía.
El tráiler se sacudía detrás de mí. Algo golpeaba la puerta. No con fuerza total, no todavía, sino como tanteando, como probando la resistencia, como disfrutando del terror que me causaba. Intenté mantenerme en la carretera, pero las manos me sudaban tanto que apenas podía controlar el volante. Miré por el retrovisor. El espejo estaba apoyado contra la puerta del tráiler. No sé cómo, pero se había movido solo. Y su superficie brillaba con un resplandor que no era luz, sino algo antinatural, una especie de reflejo que no iluminaba nada pero hacía que todo se sintiera más oscuro. La figura estaba ahí dentro. Todavía sin rostro. Pero ahora apoyaba sus manos en la superficie interna del espejo, como si presionara una barrera fina, como si estuviera a punto de romperla. Yo aceleré. Más. Y más. Pero no importaba. Tal vez ya no estaba huyendo por la carretera. Tal vez estaba huyendo dentro de otro lugar. De una dimensión que la criatura controlaba. El motor comenzó a fallar. Las luces parpadearon. La radio se encendió sola y una voz distorsionada susurró mi nombre una y otra vez. Feliciano. 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 No era una voz humana. Era como metal arrastrándose por metal. Y entonces escuché un crujido en la parte trasera. La puerta del tráiler cedió apenas unos centímetros. Un viento helado entró, acompañado de un olor a madera vieja y humedad, como si el aire mismo hubiera salido del interior de un pozo cerrado durante siglos. Miré por los espejos laterales. La figura estaba saliendo. No en carne y hueso. No caminando. Sino deslizándose desde el reflejo, como humo sólido, como sombra líquida que se extendía hacia la cabina. Intenté frenar, pero al hacerlo perdí el control. El tráiler derrapó, giró varias veces y finalmente se volcó. No sé cuántas veces di vueltas. Todo se volvió oscuridad. Cuando recuperé la conciencia, estaba boca abajo entre los restos de la cabina. Escuché pasos lentos acercándose entre los escombros. No eran pasos humanos. Eran demasiado largos, demasiado pesados, demasiado pacientes. Intenté moverme. Intenté arrastrarme. Pero una mano fría como hielo me tomó del tobillo. No vi su rostro, porque no tenía. Solo una superficie negra que absorbía la poca luz que había. Lo último que recuerdo es sentir cómo me arrastraba hacia el espejo, que estaba intacto entre los restos, como si el accidente nunca le hubiera afectado. Grité. Solo una vez. La criatura me jaló hacia la superficie del espejo. Y desaparecí. Dicen que encontraron el tráiler destrozado, sin carga, sin caja, sin espejo. Y sin conductor. Pero a veces, en noches sin luna, algunos camioneros aseguran ver en el reflejo de sus ventanas una figura alta, sin rostro, parada junto a la carretera. Dicen que esa figura levanta la mano, como saludando. Como esperando. Como buscando transportar a alguien más. Y a veces, dicen que esa figura tiene mi voz. Soy Don Laureano, un trailero más, uno de tantos que recorren carreteras olvidadas, llenas de polvo, historias viejas y fantasmas nuevos. Pero hubo un hombre que todos respetábamos, un veterano que parecía eterno, como si el asfalto mismo lo hubiera adoptado. Don Laureano. El viejo del tráiler azul. El maestro al que todos escuchábamos en silencio cuando contaba sus anécdotas. El hombre que juraba haber visto cosas que nadie más vio y que, aún así, nunca dejaba de reír. Y sin embargo, hasta las leyendas desaparecen. Yo fui uno de los últimos en hablar con él. Era la noche de su retiro, la noche en que anunció que se bajaría del volante para siempre. Tenía más de 60 años manejando, o al menos eso decía, y todos le creíamos. Conocía cada curva del país mejor de lo que yo conozco mi propia casa. Esa noche nos reunió en la estación de siempre, la que quedaba junto al camino viejo. Llevaba su sombrero de ala ancha, su camisa de mezclilla y esa sonrisa cansada que parecía parte de él. Para celebrar su retiro, decidió hacer un último viaje simbólico, un trayecto corto, solo para despedirse del camino, dijo. Le rogamos que no lo hiciera solo, que ya era tarde,
que había neblina anticipada, que el tramo estaba lleno de baches. Él solo rió y dijo que el asfalto era como un viejo amigo, que nunca le haría daño. Nos dio un último saludo, subió a su tráiler azul, ese que conocíamos como si fuera un compañero más, encendió las luces y se perdió en la oscuridad. Nunca llegó al destino. Fue como si se desvaneciera en el aire. Durante días, los traileros que transitaban esa zona dijeron no haber visto nada. Ningún rastro. Ninguna marca de llantas. Ningún desvío. Nada. La policía buscó en barrancos, llanuras, pueblos cercanos, pero era como si alguien hubiera arrancado su existencia de la carretera. Hasta que comenzaron las apariciones. La primera vez me lo contó un colega al que le creí solo porque estaba pálido como sal. Dijo que, manejando de madrugada, vio un tráiler azul en el retrovisor. Saludó con las luces, como hacen los veteranos. El tráiler respondió de la misma forma. Todo normal, excepto por un detalle, no había ruido de motor. El vehículo avanzaba a la misma velocidad que él, pero sin producir el menor sonido. Por miedo, aceleró. El tráiler azul también. Cuando aflojó el pedal, el tráiler se le emparejó. Y entonces lo vio bien, la cabina estaba vacía. Nadie, absolutamente nadie, iba conduciendo. Pero lo que lo hizo perder el color fue ver algo más. Una silueta transparente, apenas visible, sentada donde debería estar don Laureano. Un contorno humano con sombrero, inclinado como si aún vigilara el tablero. Justo antes de desvanecerse, la figura levantó la mano, como saludando. Desde entonces comenzaron las historias. Algunos decían que era una broma colectiva. Otros, que los nuevos estaban inventando una leyenda para sustituir al viejo. Pero los que conocíamos a don Laureano, sabíamos que algo no estaba bien. Porque él siempre decía que el camino se lleva a quienes no saben despedirse. Yo no creí nada hasta que lo vi con mis propios ojos. Esa noche conducía por el mismo tramo donde él había desaparecido. La neblina caía como un velo espeso, y mis luces parecían no atravesarla. La carretera se sentía más estrecha de lo normal, como si respirara. Estaba cansado, preocupado, y la historia del tráiler azul me rondaba la mente. Entonces, a la distancia, vi unas luces. Luz larga. Intermitente suave. El saludo clásico de los viejos traileros. Respondí por instinto. Y las luces me contestaron. El corazón me golpeó fuerte. Mi respiración se volvió pesada. El vehículo se acercaba, lento, firme, como reconociendo el camino por memoria. Cuando estuvo a unos metros detrás de mí, lo supe. Era él. El tráiler azul. El que todos conocíamos. El que no debía estar allí. Lo dejé alcanzarme. No sé por qué. Tal vez porque una parte de mí quería comprobarlo. Quería ver la verdad. Quería enfrentar lo que los demás solo susurraban. Cuando se emparejó conmigo, volví la cabeza hacia la izquierda. Casi me da un infarto. El volante del tráiler azul se movía solo, girando apenas, controlado por manos inexistentes. No había nadie sentado. Nadie controlando el vehículo. Nadie mirando la carretera. Pero mientras observaba, la neblina dentro de la cabina se arremolinó. Tomó forma. Se volvió un contorno. Y allí estuvo. Una figura apenas visible, transparente, con sombrero, mirando hacia el frente. La silueta giró hacia mí. Lo juro por lo que me queda de alma, me miró directamente, aunque no tuviera ojos. Levantó una mano. Su mano temblorosa. El saludo de siempre. Y en ese momento, la radio de mi tráiler se encendió sola, aunque la tenía apagada. Una estática densa llenó la cabina. Luego una voz vieja, arrastrada, casi un susurro, habló. Mi nombre. Dijo mi nombre. No supe qué hacer. El miedo me paralizó. Y entonces el tráiler azul comenzó a adelantarse, metiéndose en la neblina frente a mí. Mis luces apenas alcanzaban a iluminarlo. Pero cuando intenté seguirlo, desapareció. Se desvaneció como humo.
como un recuerdo arrancado de golpe. Quise pensar que me había dormido, que lo había imaginado. Pero la radio volvió a sonar. Esta vez con el sonido de un motor antiguo, el mismo que reconocería en cualquier parte, el de Don Laureano. Y entonces lo entendí. Cuando aparece el tráiler azul, alguien no llega a su destino. Lo peor es que no supe por qué lo había visto yo. ¿Era una advertencia? ¿Una condena? ¿Una despedida? No tardé mucho en descubrirlo. A unas curvas de distancia, vi algo que me heló la sangre. Las luces intermitentes de varios vehículos. Camioneros asustados. Hombres corriendo hacia un costado del barranco. Grité desde la cabina preguntando qué había pasado. Me señalaron abajo. Un tráiler destrozado. Volcado. Sin sobrevivientes. Me bajé temblando. Me acerqué. Y en cuanto vi la pintura azulada y los restos retorcidos, sentí que el alma se me caía al suelo. Era mi tráiler. El mío. Yo estaba mirando mi propio vehículo hecho pedazos. Y entonces lo comprendí, no estaba vivo. La neblina comenzó a espesarse alrededor. Los sonidos se volvieron más lejanos. Los hombres dejaron de verme. O quizá, nunca pudieron verme. Me di la vuelta hacia la carretera. Y ahí estaba él. El tráiler azul. Quieto. Esperándome. La puerta de la cabina se abrió sola, como invitándome a subir. Y la figura con sombrero estaba dentro, dándome el mismo saludo que me había dado el día de su retiro. Yo no debí seguirlo. Yo no debí detenerme. Pero ya era tarde. Ahora entiendo por qué aparece. No es un aviso. No es un presagio. Es una escolta. Una guía. Un camino del que no se puede regresar. Subí a la cabina sin sentir mis piernas. Todo se volvió luz. Y oscuridad. Y carretera. Desde esa noche, yo también manejo en silencio, sin conductor, en busca del siguiente que no llegará a su destino. Porque cuando aparece el tráiler azul, alguien más hará su último viaje. ¿Cuál historia te dio más miedo? Déjala en los comentarios. Nos vemos en la próxima noche oscura.